morning, everybody. Buenos días a todos. And let me start by Y quiero saying comenzar thank you. diciendo gracias. Normally, you say thank you Normalmente at the end. se dice I gracias want al to say final. thank you at Quiero the decir gracias beginning al for two comienzo reasons. por dos motivos. One, for allowing me Uno, to por speak to you permitirme in my own hablar language. en mi Really, propio this is a idioma. piece of Esto kindness realmente on my es part, algo because you muy really would amable not want porque to ustedes hear me no doing this quisieran in Spanish, escucharme I promise. hacer esta en español, se los But prometo. thank you Pero for gracias paying attention. por And the other prestar reason I atención. wanted Y to otro thank motivo you is for porque quiero inviting me agradecerles por to invitarme Chile. a Chile. I really am a big fan Realmente of soy un Chile. gran I've been here many, fan many de Chile. times He before. estado muchas veces acá To be able to come para here poder again venir and acá to speak nuevamente about y para my hablar favorite acerca de subject mis is temas genuinely a favoritos. pleasure. Es realmente esto I un love placer. this subject. Me I encanta este never tema. get tired of it. Nunca me canso de él. I am a person who Soy is una by persona que nature está por easily naturaleza distracted. y me distraigo And as any of you fácilmente. who've read Y any si of alguno de my ustedes work ha leído will algo de mi know trabajo, va a I have a saber que distressing tengo tendency to una change my tendencia mind de about cambiar mi things. pensamiento acerca de las cosas But the one thing I constantemente. really never Pero changed realmente lo my que nunca he mind about cambiado is al how respecto es fascinating this topic lo really fascinante is. que es este This is tema. almost the Este es only thing casi in my el único life, tema en mi apart from vida, my marriage, of course, aparte de mi that I've matrimonio, por stuck supuesto, to for 25 con el years cual or yo me he more. quedado por más de 25 The años. reason I Y el stick to motivo it de is por qué me he because it quedado is es the most porque fascinating es topic. el tema And más I'm sure that fascinante most of y estoy you seguro que la would mayoría de agree with ustedes me van a there. estar de acuerdo conmigo. In a sense, En place cierto sentido, branding, la and we'll talk ubicación about de the una vocabulary marca, in a el moment. posicionamiento de la marca, lo diré en Place un momento. branding is La fascinating ubicación de una because it's the marca es fascinante everything porque subject. es un It tema en sí touches on mismo. so many areas. El place branding And en I muchas áreas nos certainly didn't toca y anticipate this de hecho no when I quiero started anticipar becoming interested in the cuando topic ustedes se way interesan en back este in the tema. 1990s. Alrededor de los años I thought it 90 was me something interesé en to el do with tema. marketing Pensé que tenía que ver and algo something con to el do with marketing politics. o con la And so política immediately también. I was Entonces de interested inmediato because estaba that's interesado a porque strange esa es and una fascinating combination. combinación extraña y What I fascinante. didn't realize Lo was que no that me for di the cuenta next es que para los 25 siguientes years 25 I was años going to be learning iba a estar much more aprendiendo than I teach. mucho más de lo que iba a enseñar. And this is a Y terrible esto thing to es un admit, tema terrible because que I tenemos que should have admitir been porque paying the government yo if I debería worked estarle here. They shouldn't have been pagando, paying me. no me deberían estar pagando ellos en And realidad what a I've mí. done over the Yo debería last estar pagando a 25 ellos. years En los últimos is 25 I've had the años opportunity he to tenido la learn a oportunidad de lot aprender mucho about acerca de anthropology, antropología, geopolitics, geopolítica, macroeconomics, macroeconomía, history, of course, historia, por supuesto, sociology, sociología, statistical science, ciencia because I estadística, have a bit of a thing about porque data. tengo un I'll talk tema, about that me later gustan on. mucho los datos, la It información, really is the y everything realmente es subject. el tema And que cubre anybody who todo. thinks Y that cualquier it's a persona que narrow piense que discipline es una needs to look disciplina again, que tenemos because it's one of the widest que es disciplines muy, in the world. no And importante, that's es una what de las más makes it importantes del so mundo. Y eso es thrilling. lo que hace que And sea tan that's why still emocionante. Y por today, eso hoy en after día more than todavía, 25 después years, de más de 25 somebody años, invites me si to alguien me stand on a invita stage a and estar en talk un about my escenario y favorite hablar acerca de topic, mi I tema say favorito, yes yo digo before they sí, even finish the question, incluso antes que terminen su because I love pregunta, it. porque me And encanta. I'm sure that most of Y you estoy feel seguro the que la same. mayoría de ustedes también But les there's another encanta. thing that I have Hay to otro say tema que about tengo this que decir topic, con and that respecto a is este that it's tema, a y new eso topic es que still. es un tema It's nuevo only been todavía. around for 25 or Solamente ha 30 estado years, presente but durante it's 25 o still 30 very años, pero new. aún es bastante It still nuevo. has all the Aún signs tiene of toda newness. la ciencia de And lo the principal nuevo. sign Y los of its newness principios is a de lo total nuevo es confusion una confusión about what total it is acerca de lo and que why it es exists y por qué and how it existe works. y cómo funciona. My colleague Robert, Mi colega who you're going to Robert, hear from que ustedes van a tomorrow, and escuchar I de have él mañana, between us entre worked nosotros in hemos nearly trabajado 70 en countries. más de Every 70 country that países we've been y to, cada país en el they que have a hemos different estado tiene interpretation una of interpretación this topic diferente and de these este phrases. tema y de estas frases. Most of them La mayoría de I find it ellos difficult to han agree. encontrado que es Some of difícil them, estar de perhaps acuerdo. 20, Quizás algunos de ellos, 20, 25%, I find it 25%, all too lo han easy to encontrado agree with their perspective. demasiado There fácil are de as acordar en esa many perspectiva. different Y hay muchas interpretations diferentes of place interpretaciones branding as del there are place places. branding Thousands en diferentes upon lugares. thousands. Miles y And in miles. some Y en ways, algún the idea sentido, of a single la idea robust de theory una of teoría place robusta brand única del may be place a bad brand idea. quizás es una Because if we end mala up idea, with a porque si single finalizamos simple con recipe una of what receta works for simple de lo que countries, funciona para un we país, run the risk tenemos un of not riesgo allowing de for the no massive permitir differences that las there grandes are between diferencias que states. existen They entre los are so estados, different. que son They are tan distintos, intrinsically, que son intrínsecamente y fundamentally, fundamentalmente, importantly different. That's importantemente the reason why diferentes. I enjoy being Es a el motivo human de being, por qué disfruto ser un living ser on
humanos viviendo en el planeta Tierra, porque tenemos estas hermosas cosas llamadas naciones. Quizás no las vamos a tener por siempre, quizás algún día, quizás pronto, vamos a volver a tener estados, ciudad, principados. ¿Quién lo sabe el futuro? Es un tiempo fascinante para vivir. Nunca el futuro se ha sentido tan
tan incierto. Bueno, siempre ha sido incierto, pero nunca se ha sentido tan incierto. Y eso es diversidad masiva entre los estados y la burbuja entre las culturas, entre las poblaciones de los estados, que hace que esto sea un tema tan fascinante. Este es el motivo por qué voy a comenzar con la parte básica, y perdónenme. Ustedes, las personas que están reunidas acá, saben mucho acerca del tema. De manera colectiva, saben mucho más de lo que sé yo. Pero el motivo de por qué voy a comenzar con lo básico es porque aún es una disciplina abierta. No se ha finalizado. Todavía es incierta. Todavía puede ir en cualquier dirección, en muchas direcciones, de hecho. Así que nosotros que trabajamos en esta área debemos seguir repitiendo y ensayando las historias básicas. Como cuando se inventa una religión nueva, una nueva ciencia, una nueva sociedad. Tenemos que repetir lo básico hasta que se ha vuelto algo probado y ya está acordado. Así que tenemos mi historia simple, mi mito originario. Vivimos y hemos vivido más de 100 millones de años en un mundo intensamente globalizado. Las cosas que compramos, las personas que conocemos, las organizaciones que seguimos, los mensajes que escuchamos, y podrían venir desde cualquier parte casi. Creo que este es un escenario necesario en la evolución del humano. La globalización podría, pero quizás podría no haber sucedido nunca. Ha sido el instinto de la humanidad. Llegamos desde África hace 100 millones, 10.000 millones de años. Cuando dejamos de ser una tribu única, se establecen estos problemas y trabajamos para comenzar a convertirnos en muchas personas. La historia de la humanidad desde ahí ha sido una historia de tratar de juntarnos nuevamente, de unirnos. Todos los avances científicos, todos los desarrollos políticos, todas las filosofías del mundo que han existido o que podrían haber existido contienen algo de ese ADN en ellos. Tiene que ver con extrañar ese momento en la temprana historia cuando éramos una tribu única enfrentando un conjunto único de problemas. Yo he visto muchas razas, por eso disfruto mi trabajo. Es fascinante escuchar a las personas que tienen visiones distintas de su propio y tratan de comprenderlas, tratan de comprender lo que se siente. Todas las visiones que son tan diferentes de sus propias, y muchas de estas personas no están locas. Muchos de ellos no son estúpidos. Quizás algunos de ellos lo son, pero son simplemente muy distintas. Y pasar tiempo con ellos, uno comienza a comprender profundamente que aún tenemos una sensación de ser una especie viviendo en un planeta, y la globalización y la edad moderna, el siglo XXI ha sido bastante imperfecto al usar la tecnología para reunirnos nuevamente. Y lo extraordinario es que ha tenido éxito. A pesar de todo lo que ha sucedido en el mundo, el año 2024 es un año cuando estamos nuevamente una tribu única y tenemos un planeta único e enfrentamos problemas comunes. Al igual que mucho antes en África, en esos miles de años. La única diferencia es que esta vez hemos creado los problemas nosotros mismos. Así que deberíamos estar orgullosos de ese logro. Esa es una ironía básicamente británica, es una nota para los intérpretes. Aquí es donde estamos hoy en día. En el place branding y todas las disciplinas internacionales no son una opción, no son una elección. Incluso como si la globalización fuera en reversa, levemente. Y en cierto sentido es así. No podemos escapar al hecho de nuestros problemas se comparten y las soluciones también deben ser compartidas también. Uno de los grandes problemas del siglo XXI y el problema que tenemos es que básicamente son las fortalezas, debilidades, oportunidades y las amenazas. Esto ha sido uno de los modelos más influyentes en los estudios modernos de negocios durante mucho tiempo. Y la superficie parece totalmente lógico. Si usted está planificando, si tiene una estrategia para una empresa, o inclusive para un gobierno, eso es lo que tiene que revisar. La fortaleza, en qué somos buenos, las debilidades, en qué somos malos, las oportunidades, dónde podemos ganar dinero
o lograr algún poder, y las amenazas. Esas son las cosas que están interfiriendo en nuestro camino. Y se ve como algo, un completo modelo. Y uno dice, bueno, ahí tenemos todos. Si completamos esa gráfica y sabemos nuestras fortalezas, debilidades, tenemos todo arreglado. Y ha sido tremendamente eficaz durante muchas empresas. El problema es que hay una letra que falta en ese acrónimo. Y en cierto sentido es la letra más importante de todas. Y es la R. Básicamente eso significa responsabilidad. Eso es lo que hemos olvidado. Entonces, cuando conversamos con Robert, al tener esta gráfica FODA, oportunidades, debilidades, responsabilidades y amenazas debería ser. ¿Y por qué es esencial considerar las responsabilidades? Es porque ustedes son estados soberanos y tienen una posición en el planeta y eres parte de la humanidad y no puede escapar a su responsabilidad. Y no habla acerca de responsabilidades porque creo que todos no queremos tenerlas. O queremos tenerlas porque es moralmente bueno y no queremos ser excluidos, pero principalmente porque es útil de forma estratégica. Tiene más sentido estratégico. Si usted habita un planeta con muchos otros países, tenemos que considerar sus responsabilidades como un todo. De lo contrario, lo que usted hace es, por definición, no es sostenible. No podemos ser sostenidos o sustentables. Y hay un tema moral con respecto a FODA. Es estimulante, es más creativo. Si hablamos acerca del futuro del país en el mundo y también considera cuáles son las obligaciones para el planeta, cuáles son nuestras obligaciones con la humanidad. No estamos haciéndolo porque queremos ir al cielo, lo hacemos porque es una forma más creativa de hacer una estrategia, es una forma más útil de ver el futuro, porque saca más ideas frescas en su proceso estratégico, en lugar de no tenerlas. Hay algo muy de una dimensión y a la vez triste y muy aburrido acerca del gráfico FODA. ¿Por qué? Porque es una competencia y la competencia es una religión bastante aburrida. Yo no la aprobaría una religión de competencia porque es muy tedioso. Ustedes son mejor que ustedes. Por consiguiente, somos mejores que ustedes. ¿Esa es una buena historia? América primero. América, Estados Unidos primero. ¿Esa es una buena historia? En cierto sentido, es estúpido criticar a Donald Trump, porque por supuesto cuando él dice que Estados Unidos primero, es totalmente obvio. Si usted es el presidente de Estados Unidos o el presidente de cualquier parte, de cualquier lugar, por supuesto su principal responsabilidad es preocuparse por sus ciudadanos. Democráticamente, para eso usted fue elegido. Y básicamente, quizás yo no lo entendí y quizás me tengo que disculpar por eso. El concepto de que Estados Unidos primero significa que vienen todos después. Y en eso no estoy de acuerdo. Ahí es cuando yo pienso que la religión de la competencia es bastante triste, muy aburrida, es muy predictiva. Usted primero, usted después y nosotros primero. Vivimos solamente un planeta, no en 150. Y si alguna persona va al último, ese es el final para todos. Todos debemos venir primero, estar primero. No quiero llegar a la política, pero uno de los motivos por qué lo encuentro bastante triste escuchar al presidente de Estados Unidos, o el expresidente de Estados Unidos, hablando acerca de Estados Unidos primero, es porque Estados Unidos es un país que en la historia ha hecho mucho más que los demás para demostrar que sus intereses vienen primero, mientras ayudan a los demás también. Básicamente, entre más usted hace, más éxito tiene. Empujar a los demás hacia abajo no lo va a levantar a usted. Hay que levantar a todos. Eso también hará que usted se levante. Y toda la investigación que hemos hecho en los años muestra claramente un hecho simple acerca del place branding. Si usted quiere ser admirado, usted debe ser admirable. Y estoy casi con vergüenza de decir esa frase porque es tan obvia. Y aún así es muchas veces pasada por alto. Demasiado place branding, y no hablo de cualquier país en particular, realmente no lo estoy haciendo. Pero demasiado de aquello es básicamente demostrarse, es exponerse.
Tenemos nuestros activos, tenemos nuestros logros, tenemos una belleza natural. Todo esto es jactarse. Hemos hecho esto, aquello. Entonces, ¿qué va a hacer que las otras personas piensen en usted? Los va a hacer sentir mal. Van a decir, ¿y por qué mi país no tiene todo aquello? Es engañoso. Me gustaría saber quién fue que decidió que el place branding tiene que ser una actividad competitiva. No fui yo. No creo que nunca he dicho eso. No veo ningún motivo por qué el place branding no debería ser fundamentalmente colaborativo. Y veo representantes de otros países en esta conferencia y es una muestra de que es algo que podemos y deberíamos hacer en conjunto. ¿Por qué? Porque la edad que vivimos está lista y lleno de conflictos, desventajas, cambio climático y todo el resto de aquello. Esta época donde vivimos es así. Todos esos problemas no pueden resueltos por un país solo por sí mismo. Solamente podemos resolverlos al trabajar en conjunto y al hacer el branding en conjunto y trabajar juntos nos hace ver mejor. Pero al entregar un buen ejemplo para el resto del planeta, es una necesidad. Y esta es una de las muchas áreas donde el place branding, como teoría, como campo de estudio, aún está muy nueva después de 25 años, porque hay muchas áreas, muchos conceptos, muchas direcciones que no han sido aún exploradas. Es como estar en la mitad de la jungla. A veces usted siente que no sabe dónde ir. Incluso se puede sentir atrapado, pero de hecho la realidad es que puede ir a donde usted quiera, siempre que tenga un machete. Y el machete, por supuesto, es el intelecto y el equipo y el deseo de seguir adelante. Y en particular, esta es un área donde nunca he visto otro país realmente explorando la posibilidad de colaboración mutua, diplomacia multilateral del press branding. Multilateralismo empresarial. Ese es el nombre. Es una expresión horrible. Es casi imposible decirla en mi propio idioma. Al escribirla, menos aún. Pero el multilateralismo es básicamente lo que se requiere para el siglo XXI. Tienen que tener un enfoque empresarial para trabajar en conjunto con otros países y compartirlos y resolver los problemas, ya que así también resolvemos los nuestros. Los problemas del mundo también arreglamos nuestra imagen y nos volvemos admirables, porque somos admirables. Y para mí, ese es el principio fundamental del place branding. Así que nuevamente, volviendo al inicio, como ustedes pueden saber, a menudo se me acusa que soy la persona que inventé el place branding o country branding. Yo lo niego. Usted puede verificarlo. El documento que escribí, cuando fue, no sé, 98 parece, no utilicé la frase nation branding. La frase que quizás yo utilicé, creo, y no la he revisado porque era muy malo y me da vergüenza. Probablemente yo dije Nation Brand, probablemente. Eso fue lo que utilicé. Y usted puede decir, básicamente, ¿qué diferencia puede hacer brand y branding? Y eso es una gran diferencia, porque Nation Brand es solamente una observación simple. Eso es solamente lo que estaba haciendo. Estaba diciendo que en el siglo XXI, de hecho, en realidad eso fue el siglo XX, la imagen de un país es muy importante para su avance y para su prosperidad, porque vivimos en una sociedad globalizada, avanzada, y la imagen cuenta más que la realidad. Suena bastante superficial, ¿no? Vivimos en una época donde las personas creen que los prejuicios, que la ignorancia tienen más peso que el conocimiento, que la ciencia, que los hechos. Y esto siempre ha sido una de las tensiones que está en el corazón de la disciplina. Los políticos en particular que trajeron y que aprendieron los hechos que son medibles, encuentran que la idea del branding es bastante molesta, inquietante, superficial. Cuando vemos la superficie y cuando está lo subyacente, en cierto sentido, tienen toda la razón. Pero en otro sentido más importante, tienen que pensar nuevamente, porque aunque nos guste o no, ese es el mundo donde vivimos. Un mundo globalizado es un mundo que es bastante grande. Por definición, es un mundo donde muy pocas personas pueden comprender completamente. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente acerca de otro país? Realmente conocer otro país. La investigación sugiere que solamente uno o dos otros países.
es la historia, su geografía, su cultura. Y también tenemos más de 200 países en el planeta. ¿Y qué quiere decir eso? Que para la mayoría de las personas de la raza humana, la gran mayoría, no existen los otros países, excepto básicamente en la forma del prejuicio. La idea que tenemos en nuestra mente de que Francia es básicamente como elegante, que Suiza es básicamente secreta, rica, que Estados Unidos es un poco gorda. Me encanta Estados Unidos en todo caso. Que Inglaterra es arrogante y anticuado y básicamente unos perdedores. Eso es correcto, sí. Los italianos son sexy. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿cierto? Nos guste o no, aunque pensamos que sea algo superficial, eso es, en esos prejuicios, estamos escribiendo el destino del país y de la sociedad global, porque eso es lo que las personas creen. Y si eso es lo que las personas creen, eso se vuelve la realidad, la verdad, porque las manos en los comportamientos de miles de millones de ciudadanos impulsados por sus prejuicios y creencias, básicamente es el destino de las naciones. Italia es sexy y por supuesto voy a comprar más ropa italiana, sí, ese es mi pensamiento. Si creo que Suiza es más precisa, tengo más posibilidad de invertir en Suiza porque yo sé que voy a tener mi dinero de regreso con ganancias y no se lo van a robar, espero. Estos prejuicios son superficiales, pero precisamente están ahí y esas son las cosas que tenemos que estar conscientes. Quiero decir algo al margen. Hay solamente un superpoder que aún queda en el mundo. Y básicamente es la opinión pública internacional. Ese es un superpoder. Y de diferentes formas tratamos de hacer diplomacia con esos superpoderes. Pero el superpoder no es inteligente y ciertamente no es muy sabio. El superpoder es básicamente la mente de una persona de 7 años. Y yo he estudiado para tratar de estimar la edad mental de la humanidad en promedio y no creo que fue un análisis muy bueno estadísticamente, pero fue interesante y llegué a la conclusión que la edad promedio de la humanidad es de alrededor de 7.5. No es que yo esté tratando de insultar a la raza humana, pero es una idea muy interesante, por cierto, ¿cierto? Las personas que están ahí, con quienes nos relacionamos, sus opiniones claramente dan forma a nuestra nación y también al mundo en el que vivimos. 7,5 años, 7 años y medio, esa es la edad. Y eso de alguna manera libera, es bastante revelador. Porque significa que cuando discutimos este tipo de cosas, cuando discutimos el place branding, debemos recordar los 7 años y medio de edad. No, por cierto, si hablamos, ¿cierto?, de la promoción de las exportaciones o del comercio o estas actividades comerciales donde claramente, ¿cierto?, nos relacionamos con adultos. Pero cuando hablamos de la imagen generalizada del país con la población general, la pregunta que siempre nos debemos recordar hacer, y tenemos que ser tediosos, aburridos, insistentes y recordarlas a cada vez, es esa edad de 7 años y medio con un nivel de atención muy bajo, ¿cierto? Bueno, si no vas a aprobar esa prueba de 7 años y medio, no nos va a ir bien. Y eso, ¿cierto?, es lo que nos relaciona con la psicología. Y aún más importante, ¿creen ustedes que alguien de 7 años y medio, después de escuchar lo que ustedes le cuentan, quiera ir a contarle a sus amigos acerca de eso? Si puedes encontrar algo que hacer, hazlo. Pero alguien de 7 años y medio no solo no se va a interesar ni lo va a entender y va a querer compartirlo con los amigos. Y si lo hace, fantástico, genial. Y repito, eso no tiene que ver con que yo sea irrespetuoso con la raza humana. De ninguna manera. Me amo a los humanos, ¿cierto? No, no es así. No estoy diciendo que somos estúpidos, sino que como masa
En lo colectivo no somos sabios, no somos tan inteligentes y es importante recordarlo. Quiero en este momento volver a algo muy brevemente, que es la distinción entre estos dos públicos o audiencias críticas, la que es masiva y la especializada. Hablemos de una audiencia de la élite. Uno de los problemas, Robert y yo nos dimos cuenta en nuestros periplos por el mundo, es que muchas veces en el área del place branding existe una gran confusión entre estas dos especies de seres humanos. Todos nosotros, me incluyo por cierto, generalmente cometemos el error de hablar de países como si tuviesen solo una marca, solo una imagen. La imagen de Chile en el mundo, decimos, la imagen de Brasil, la imagen de Panamá. Y la verdad es que es un error imperdonable porque no hay país alguno que solamente tenga una imagen, depende a quién le preguntes. La imagen de Chile es muy distinta si le preguntas a los bolivianos o si le preguntas a alguien de otro lugar, ¿no? O si le preguntas a alguien, por ejemplo, de Laos. Va a depender de a quién le preguntes. No solo del país en el que vive, pero sino que también la edad, el nivel de educación, sus intereses en los viajes, su personalidad, el carácter. Chile, al igual que muchos otros o cualquier otro país, tiene una cantidad importante de debatantes y va a depender de a quién le preguntas. Y eso claramente va a construir un promedio significativo en 8.000 millones de diferentes opiniones. La única forma de que podemos construir estos promedios significativos es así, a través de los clusters, de las divisiones. Y eso comienza con poder entender la diferencia entre esta audiencia de élite y esta audiencia masiva. Aquello es muy importante. Muchas personas que trabajan en el gobierno se acercan a mí. Es un número restrictivo de seres humanos los que trabajan en el gobierno. Ministros, por ejemplo, generalmente, o en general, corresponden cierto a personas muy alfabetizadas, muy culturalmente, los inversionistas, o en qué puedo invertir es la pregunta que me hacen, ¿no? Y durante el trabajo que hacemos, la mayoría de las personas se contactan con personas que son altamente educadas, informadas y también tienen un interés muy poderoso. Muchos de ellos, ¿cierto?, son profesionales y son diplomáticos, o sea, tienen un nivel importante en esa área. Y la mayoría de los funcionarios del gobierno han oído de su propio país la siguiente frase: después de nosotros, ustedes son el mejor país que existe. Es la única historia que conocen, así que no es de sorprenderse si después de algunas décadas comienzan a tener una visión bastante distorsionada respecto de lo que el resto de la humanidad piensa sobre tu país. Y si eres tú un ministro o embajador, recuerden que es muy importante a veces dar un paseo, quizás, ¿cierto?, sin la corbata, de manera más casual, más ordinaria, y mirar los datos, observarlos, estudiarlos. Habíamos hablado, ¿cierto?, del índice de Information Branding. Y si ustedes, ¿cierto?, tienen una opinión pública respecto de lo práctico, muchas veces es bastante choqueante, impactante para el resto o para los gobiernos, porque a veces piensas, o peor aún, no piensas en el país y la respuesta más común, 1.5 mil millones de datos fueron los que hemos recogido, lo que las personas comúnmente piensan de otro país, y la respuesta más común es, disculpen. No se están disculpando, diciendo, ¿sabes qué? No conozco ese país, no tengo idea, nunca he oído hablar de ese país. Es un comentario sorprendente, incluso en Chile. Y hay muchas razones tras esto de por qué la gente no conoce Chile. Les sorprendería saber cuánta gente en el mundo nunca siquiera ha oído la palabra Chile. O no tienen seguridad de dónde está ubicado. Es una dosis importante de humildad la que hay que tener ahí, ¿eh? O incluso a veces es esencial. Tienes que decirte a ti mismo, yo vengo de mi país, me siento orgullosísimo de aquello. Es normal, es natural. No significa que vas a ser beligerante o que vas a jactarte todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que muchas veces no te permites juzgar o cuestionar tu idea, o muchas veces ser indiferente frente a otro país, porque la mayoría de las personas del planeta suelen ser muy indiferentes respecto de otros países y se enfrentan a ese desafío. La historia de tu país
no tiene derecho a existir, no tiene derecho a ser interesante. ¿Eso significa? No. Y la mejor pregunta más importante que debemos hacer es, ¿le caemos bien a otras personas? ¿Piensan que nosotros somos cool? La persona, tenemos que preguntarle, o no tenemos que preguntar, ¿somos agradables para los demás? En inglés y en español y en otros idiomas tenemos la expresión, podrías llevar un caballo al agua, pero probablemente no lo vas a forzar a que tome agua. Y esa es otra verdad importantísima que tiene que ver con la raza humana. Puedes estar todo el día hablando de tu maravilloso país, de lo que es maravilloso, pero si ellos no quieren oír, si no les interesa, estás desperdiciando tu tiempo. He trabajado muchísimo con el place branding e incluso la propaganda soviética o el marketing de Estados Unidos. Y así es la forma como el place branding ha surgido y se ha desarrollado en este último tiempo. Hay muchos países que adoptan la visión soviética del place branding. Lo que dice básicamente es que la razón del por qué toda esa gente que está ahí afuera es ignorante y no sabe nada de mi país, de nuestro glorioso país, por cierto, es porque son ignorantes. Esa es la visión. Porque carecen de información robusta, sólida acerca de la realidad de nuestro país, de nuestro Estado. Y por lo tanto, hay una brecha, una falta de información. Y nuestro trabajo es poder completar, llenar, acortar esa brecha. Esa es la visión de la propaganda soviética. Puede que funcione en algunas sociedades, en las sociedades cerradas, y claramente sí funciona, pero no internacionalmente. Nunca ha sido así y nunca lo será. Claramente es absurdo, porque el mundo está repleto de observación respecto de dónde vivimos. Estamos en una era de la información. Tenemos demasiada información muchas veces. No siempre la información es correcta, la que la gente no tiene, sino que es el deseo de acceder a esa información. Si yo quiero averiguar algo sobre Guatemala, simplemente debo ir a Wikipedia y listo, ya. Y ahí va a haber una cantidad importante de información incluso para poder explorarla. Podría pasar el resto de mi vida explorando. Ese no es el punto. El punto es por qué alguien tiene ese interés de acceder a esa información. Y eso se llama amor. Debe haber amor ahí. De otra forma, no va a haber energía ni ganas de aprender. Y si no está esa energía o ganas de aprender, no hay marca. El otro modelo, como le había dicho yo, es el marketing de Estados Unidos. E incluso este es más poderoso, es una religión más poderosa que la propaganda soviética. Después de todo, es el modelo, ¿no? Y el marketing de Estados Unidos dice, tienes que tú contar una historia, tienes ahí una marca, tienes que colocar ahí a disposición tu producto y venderlo al resto de las personas. Y tienes que colocar el precio correcto, dar el mensaje correcto, con el empaque correcto, el diseño correcto, la mejor de las campañas, las mejores fotografías, las mejores palabras. No está del todo errado, pero es una receta que debe ser tratada con mucho y extremado cuidado. Funciona muy bien para algunas corporaciones, empresas, productos, la historia sí lo ha hecho, pero no siempre funciona muy bien para los países. La verdad es que no, porque un país fundamentalmente no es un producto. No vas a vender Chile a las personas que viven en otros países, pero que no, Lo que sí estás haciendo, bueno, indiscutiblemente, es vender tus productos que están en tu país a otros países. Y esto me lleva también a la distinción que comencé hace algunos minutos respecto de las audiencias o los públicos especializados o distintos. El proceso de invertir, el comercio, en promover, atraer talento, exportar productos y servicios desde Chile, ese es el marketing, un ejercicio de marketing. Disciplinas del marketing. ¿Cómo defino aquello? Tienes un producto, tienes un comprador o un cliente potencial para ese producto y tienes que informarle al cliente acerca de las razones del por qué tienen que comprar tu producto en lugar del producto de la competencia. Es muy sencillo, muy real, muy honesto, muy transparente y en principio también es muy sencillo. Todo lo que necesitas es mucho dinero, creatividad, también mucha imaginación y ahí tienes ya esa estrategia de venta. Eso se llama, y bueno, y es lo importante y así lo debemos destacar y conocer como place branding. Recuerden, eso sí, cuando hablen con otras personas, ese es un ejercicio de marketing. Una promoción específica de un sector es un ejercicio de marketing. Lo que estaba mencionando en la mañana es distinto. Es cómo poder gestionar la imagen de un país y todos podemos entender cómo estas dos cosas se relacionan. Claro que sí, entendemos cómo una imagen poderosa, potente de un país
puede promover de mejor forma y más directamente lo que tú quieres vender. Así comencé cuando comencé con esta disciplina. Los países si tienen imágenes poderosas, potentes, encuentran un destino para su comercio más rápidamente y lo venden de manera más rápido y gastan menos dinero en el marketing, porque las personas ya quieren ese producto, ya saben que quieren ese producto. Por ejemplo, yo confío en Tesla como marca. No me pregunten por qué, pero no necesito preguntar si debería comprar el modelo 3 o tal otro modelo, porque confío en la marca. Por ejemplo, un producto japonés, aun cuando nunca haya tenido uno, lo confío en él, porque conozco de dónde viene. Los académicos de las escuelas de marketing dicen que ese es un efecto muy importante, muy profundo. Existe claramente una conexión entre la promoción de los sectores y del producto. Nunca debieses confundir estas dos actividades. Promover sectores se hace a largo plazo cuando se construye la imagen del país o imagen país. Hacer la marca del país se hace a largo plazo a través de logrando que la promoción de los sectores sea más barata y más directa, más rápida. Los países con imágenes negativas o débiles tienen un comercio que tiende a la baja, al descuento. Todo lo que hacen es más caro y más difícil de distribuir. Las poblaciones de los países con imágenes débiles pagan más impuestos para tratar de exportar sus productos o atraer más turistas o atraer más talento, porque es un trabajo más complejo, más duro. Si alguien piensa que tu país es un mal país, es muy difícil convencerlos de lo contrario. Y aquí es donde entran en juego la promoción de los sectores y la imagen del país, y están muy vinculadas de una forma bastante compleja, pero no corresponden a la misma disciplina, de manera tal que el primer consejo que debo darles acerca de los países es asegurarse que ustedes estén creando una distinción muy clara entre la promoción de los sectores y también la imagen del país. Y la diferencia clara e importante entre todos es que promover un sector, servicios o productos, de hacer marketing a través de mejorar la imagen del país. Y esto no está presente en lo segundo. Lo que sí mejora la imagen del país, como os dijo la presentación amablemente, es lo que haces, no lo que dices de ti. Si tratas de hacer nation branding, ese tipo de campañas, nos van a admirar, ¿cierto? Bueno, te vas a ver como un perdedor si estás exigiendo eso. Pero si tú muestras que sí, ¿sabes que se ve bien con ese traje? Mira, le queda bien, calza bien. Los países son igual. Si comienzan yendo por el mundo, ¡ay, somos fantásticos nosotros! Nadie nos superes. Cuando tú, supuesto es que no, ¿cierto? Y vas a pensar que te quieren quitar dinero. Eso es propaganda. Afortunadamente vivimos todavía en un mundo libre, creo, ¿ya? Y muchas veces desconfiamos de la propaganda. Generalmente la ignoramos porque sabemos lo que están tratando de hacer. Están tratando de entrar a nuestra mente para tratar de cambiar nuestra idea de que estamos rechazando lo que nos ofrecen. Irónicamente, para responder a aquello, tienes que pensar como alguien que trabaja en marketing. ¿Y qué es lo que hace el encargado, el especialista en marketing? Todos los que trabajan en marketing saben que el cliente es el rey, ¿no? O es esencial. No es lo que tú quieres, lo que tú haces, ni siquiera lo que tú vas a hacer, es lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Así que lo más simple que puedes hacer, si estás planificando un enfoque para llegar al place branding, comienza con la audiencia y pregúntales, ¿dónde están? ¿Qué quieren ellos aprender que quizá nosotros pudiésemos enseñar? ¿Qué quieren saber? ¿De qué le podemos hablar que ellos necesiten saber? ¿Qué es lo que se rompió y nosotros podemos reparar? ¿Qué es lo que ellos necesitan? Calzar de lo que tú quieres ofrecerle a tu audiencia respecto de lo que ellos necesitan. Ahí está la respuesta y ahí está también el comienzo. Y puede que sea muy sencillo mientras yo lo voy mencionando. Vivimos en una era en donde es todo cierto un momento fantástico para vivir. Nunca ha habido tantos problemas, uno tras otro. Es la era de crisis constantes. Y claramente, cierto, es muchas oportunidades y todo esto llega a ser tenebroso. Hay muchas oportunidades ahí y es ahí de donde proviene la imagen. Déjenme expresarlo de otra manera. Imagínense una persona al azar, a las niñas de Kazajistán de 14 años.
Y no se me ocurre otro ejemplo ahora, pero bueno, piense que es de 14 años una niña. No es una persona claramente al azar, ¿ya? Bueno, vamos a quedarnos con ese ejemplo. Lo que necesitamos es que esta niña, en los últimos 10 segundos antes de que se vaya a dormir, piense y diga, Dios existe, perdón, Chile existe gracias a Dios. Ahí está el éxito, ahí yace el éxito. Eso es place branding. Suena como algo bastante ambicioso y claramente lo es, créanme. Es una chica de 14 años viviendo al otro lado del planeta. Pero si todo el mundo piensa así, ahí sí que tenemos una ambición tremenda, ¿no? Y tiene que ver también con imaginar lo que tú vas a hacer respecto de las necesidades y repetir, te repito, insisto, no son todas las razones, sino que hay que estar interesado. Y si quieres una mejor imagen, tiene que tú estar interesado en lo que se va a dar ahí. Todo el mundo ahí quiere saber algo y solamente algo de Chile, una sola cosa. ¿Qué vas a hacer tú acerca de este mundo terrible en el que todos residimos, que cada día es más terrible? ¿Vas a hacer algo respecto del cambio climático? ¿Harás algo respecto del temor frente a la democracia, la migración? ¿Vas a hacer algo respecto a la pobreza? Todo el mundo puede hacer una lista de los retos y desafíos que se nos presentan. Y lo único que sabemos, y la investigación lo confirma, es que están felices de que Chile existe. Y esta es mi última oración, porque me estoy quedando ya sin tiempo. Muchas gracias.